Hay una pregunta que la mayoría de las personas nunca se hace. No porque sea difícil de entender, no porque requiera una formación especial para poder responderla, sino porque nadie les enseñó que era una pregunta que valía la pena hacerse. Una pregunta que en Japón forma parte de la conversación cotidiana sobre la vida, que los niños empiezan a explorar desde pequeños y que los adultos siguen refinando durante décadas. Una pregunta que en gran parte de Latinoamérica, en cambio, se considera un lujo, una ingenuidad o directamente algo que no tiene lugar en una vida real con problemas reales. Esa pregunta es, ¿para qué estás aquí? No en sentido filosófico abstracto, no como ejercicio de meditación, sino de forma práctica y concreta. ¿Qué es lo que hace que tu vida tenga sentido? ¿Qué es lo que te levanta en la mañana con algo más que obligación? ¿Qué es lo que cuando lo haces sientes que estás exactamente donde deberías estar? En Japón, esa pregunta tiene un nombre, se llama Ikigai. Y la forma en que los japoneses la responden, la profundidad con que la trabajan y la seriedad con que la integran en sus decisiones de vida, explica en gran parte algo que resulta difícil de entender desde afuera. ¿Por qué Japón tiene una de las poblaciones más longevas del mundo? ¿Por qué sus índices de satisfacción con el trabajo son consistentemente altos a pesar de la exigencia cultural? ¿Y por qué hay una proporción significativa de personas mayores en Japón que siguen activas, comprometidas y vitales décadas después de lo que la mayoría considera el final de la vida productiva? No es genética, no es solo dieta, es propósito, es tener una razón clara y profunda para levantarse cada mañana que va más allá de las obligaciones y las circunstancias del momento. Hoy vamos a explorar qué es el Ikigai realmente, por qué en la cultura latina esa pregunta casi nunca se hace y qué cuesta esa ausencia a lo largo de una vida. Y al final vas a tener algo concreto, no solo la comprensión del concepto, sino un camino real para empezar a encontrar el tuyo. Porque el Ikigai no es un privilegio japonés, es una posibilidad humana y está disponible para cualquier persona que decida tomarse en serio la pregunta que la mayoría evita. Empecemos por entender qué es el Ikigai y qué no es, porque hay mucha confusión alrededor de este concepto que vale la pena aclarar desde el principio. En Occidente, el Ikigai se popularizó principalmente a través de un diagrama, 4 círculos que se superponen: lo que amas, lo que se te da bien, lo que el mundo necesita y lo que te pueden pagar. Y en el centro de esa intersección, el Ikigai, ese diagrama se volvió viral, apareció en libros de productividad, en presentaciones corporativas, en artículos de desarrollo personal, y aunque captura algo de la idea, simplifica el concepto hasta un punto donde pierde gran parte de su profundidad real. El Ikigai, en la cultura japonesa, no es principalmente un ejercicio de planificación de carrera, no es una fórmula para encontrar el trabajo perfecto y no es algo que se resuelve llenando un diagrama en una tarde de reflexión. El Ikigai, en su sentido más profundo y más fiel a la cultura que lo produjo, es la razón por la que vale la pena levantarse en la mañana. Puede ser grande o pequeño, puede ser el trabajo de tu vida o puede ser el cuidado de un jardín. Puede ser criar bien a tus hijos o puede ser perfeccionar una habilidad artesanal durante décadas. No hay un Ikigai correcto ni incorrecto. Hay Ikigais auténticos que surgen de un conocimiento honesto de quién eres y qué te importa. E Ikigais prestados que adoptas porque alguien más te dijo que deberías querer eso. Y esa distinción entre el Ikigai auténtico y el Ikigai prestado es exactamente donde la conversación se vuelve relevante para quienes crecimos en la cultura latina. En gran parte de Latinoamérica, la conversación sobre el propósito de vida casi nunca empieza desde adentro, empieza desde afuera. Lo que la familia espera, lo que da estatus social, lo que produce ingresos seguros, lo que los padres no pudieron tener y quieren que sus hijos tengan. Lo que la cultura define como éxito visible, la carrera profesional correcta, la estabilidad económica, la familia constituida según el modelo esperado. Ninguna de esas cosas es mala en sí misma. El problema no es que esos elementos estén en la vida de una persona. El problema es cuando se convierten en el sustituto de la pregunta que nunca se hizo.
Cuando alguien construye toda su vida alrededor de lo que se supone que debe querer sin haberse detenido nunca a preguntarse qué es lo que realmente quiere, y llega a los 40, a los 50, a los 60, con una vida que desde afuera parece exitosa y que desde adentro se siente vacía de una forma que no sabe cómo nombrar, ese vacío tiene un nombre, es la ausencia de Ikigai. No es depresión necesariamente, no es fracaso en ningún sentido convencional, es simplemente la sensación persistente de que estás viviendo una vida que no es del todo tuya, que cumples con lo que se espera, pero que hay algo fundamental que falta, que las cosas que haces te ocupan, pero no te llenan, que el domingo en la noche tiene ese peso específico de quién sabe que mañana empieza otra semana de hacer lo correcto sin sentir que importa. Esa sensación es más común de lo que la gente admite. Y en la cultura latina, donde hablar de propósito de vida suena a lujo o a ingenuidad, donde se supone que debes estar agradecido por lo que tienes en lugar de preguntarte si lo que tienes es lo que quieres, esa sensación tiende a quedarse sin nombre y sin respuesta durante años o décadas. El costo de eso es enorme y vale la pena nombrarlo con claridad. Cuando no tienes un Ikigai claro, cuando no tienes una razón profunda y auténtica que justifique el esfuerzo que pones en tu vida, varias cosas pasan de forma gradual y silenciosa. La primera es que tu energía se fragmenta. Sin una dirección central que organice tus decisiones, cada día es una colección de respuestas a lo urgente en lugar de avances hacia algo que importa. Te mueves mucho, pero no avanzas en ninguna dirección con suficiente profundidad para llegar a algún lugar significativo. La sensación de estar siempre ocupado y nunca llegar a ningún lado tiene mucho que ver con la ausencia de una dirección central que organice el esfuerzo. La segunda es que tu tolerancia a la dificultad disminuye. Cuando tienes un propósito claro, cuando sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo, la dificultad tiene un contexto, tiene sentido dentro de algo más grande. Pero cuando no tienes ese contexto, cuando el esfuerzo no está conectado con algo que te importa de verdad, cualquier dificultad se siente desproporcionada. ¿Para qué esforzarme tanto si en el fondo no estoy seguro de que esto sea lo que quiero? La tercera, y la más costosa a largo plazo, es que la satisfacción con la vida tiende a ser consistentemente más baja, no catastrófica, no miserable, solo persistentemente menor de lo que podría ser. Una vida en modo de cumplimiento, donde haces lo que se espera, pero rara vez lo que te llena, produce ese resultado de forma casi inevitable. Ahora viene la parte que más importa. ¿Cómo empiezas a encontrar tu Ikigai de forma real y honesta, sin el diagrama simplificado y sin las respuestas que crees que deberías dar? El primer paso es hacerte las preguntas correctas y hacértelas con honestidad, no con las respuestas que ya tienes preparadas. La primera pregunta no es ¿qué amas hacer? Esa pregunta, aunque suena simple, produce respuestas muy contaminadas por lo que crees que deberías amar. La pregunta más honesta es, ¿qué es lo que haces donde pierdes la noción del tiempo sin darte cuenta? ¿Qué actividad, cuando la estás haciendo, hace que el mundo externo desaparezca porque estás completamente dentro de lo que estás haciendo? Esa experiencia, que los psicólogos llaman estado de flujo, es uno de los indicadores más confiables de que estás en contacto con algo que tiene potencial de ser parte de tu Ikigai. No garantiza que sea tu propósito de vida, pero sí garantiza que estás en una dirección que vale la pena explorar con más profundidad. La segunda pregunta es, ¿qué es lo que la gente te pide con más frecuencia sin que tú lo hayas ofrecido? No lo que crees que se te da bien, lo que otros buscan en ti de forma espontánea, porque muchas veces las habilidades más genuinas son las que menos notamos en nosotros mismos, precisamente porque nos resultan tan naturales que no las percibimos como algo especial. La tercera pregunta es la más incómoda y la más importante. Si el dinero no fuera una variable, ¿qué estarías haciendo con tu tiempo? No como ejercicio de fantasía, sino como exploración honesta de qué es lo que valoras cuando se elimina la presión económica de la ecuación. La respuesta a esa pregunta no siempre es práctica de forma inmediata, pero dice algo muy específico sobre qué te importa de verdad cuando nadie te está presionando para que importe algo determinado. El segundo paso es entender que el Ikigai no se descubre en un momento, se construye en el tiempo. Uno de los errores más comunes cuando la gente aprende sobre el Ikigai es esperar una revelación.
Un momento de claridad donde todo encaje y de repente sepas con certeza para qué estás aquí. Ese momento existe para muy pocas personas y casi nunca llega de la forma en que se imagina. Para la mayoría, el Ikigai emerge de forma gradual a través de la exploración activa de diferentes actividades, de prestar atención a qué produce satisfacción real versus qué produce solo aprobación externa, de ir eliminando poco a poco lo que no resuena y acercándose a lo que sí es un proceso de refinamiento, no de revelación. En Japón, esa búsqueda se considera un proceso de toda la vida, no algo que se resuelve a los 20 años ni a los 40. Algo que se va afinando con cada experiencia, con cada etapa de vida, con cada nueva comprensión de quién eres y qué te importa. Esa perspectiva de largo plazo libera a la persona de la presión de encontrar la respuesta perfecta ahora mismo y le permite moverse en la dirección correcta, aunque la imagen completa todavía no esté clara. El tercer paso es empezar a tomar decisiones desde el Ikigai que vas descubriendo, aunque todavía sea parcial. No esperes a tener la imagen completa para empezar a moverse. Usa lo que ya sabes para tomar una decisión diferente a las que has venido tomando. Si descubriste que hay una actividad donde entras en estado de flujo, dale más espacio en tu vida. Si identificaste una habilidad que la gente busca en ti de forma espontánea, explora cómo desarrollarla con más profundidad. Si la pregunta del dinero como variable te dio una pista sobre qué valoras de verdad, empieza a incorporar ese elemento en tus decisiones cotidianas, aunque sea de forma pequeña. El Ikigai no te pide que abandones todo y te lances a lo desconocido. Te pide que vayas de forma progresiva y deliberada, alineando más partes de tu vida con lo que descubres que te importa de verdad. Ese proceso de alineación sostenido en el tiempo, produce una vida que desde adentro se siente muy diferente a una construida enteramente sobre lo que se supone que debes querer. Hay algo que vale la pena decir con total claridad antes de cerrar, porque es algo que el concepto del Ikigai no siempre comunica bien cuando se presenta en formato simplificado. El Ikigai no es solo para personas que tienen el privilegio de elegir su trabajo. No es exclusivo de quienes pueden darse el lujo de perseguir sus pasiones sin preocuparse por los ingresos. En Japón, el concepto se aplica de forma igualmente profunda a personas que hacen trabajos humildes y repetitivos, porque el Ikigai no está necesariamente en el trabajo. Puede estar en la familia, en la comunidad, en una práctica, en el cuidado de algo o alguien. Lo que define el Ikigai no es la grandiosidad de la actividad, sino la autenticidad de la razón que le da sentido. Un pescador que lleva décadas en el mar y que encuentra en esa vida una satisfacción profunda y genuina tiene Ikigai. Un trabajador de fábrica que encuentra significado en el cuidado de su familia y en la contribución a su comunidad tiene Ikigai. No necesitas una carrera extraordinaria ni un propósito que cambie el mundo para tener Ikigai. Necesitas una razón auténtica que sea tuya de verdad para lo que haces con tu tiempo y tu energía. Eso está disponible para cualquier persona, en cualquier circunstancia, en cualquier nivel de ingresos. La única condición es estar dispuesto a hacerse la pregunta con honestidad en lugar de seguir viviendo la respuesta que alguien más eligió por ti. La pregunta con la que empezamos este video sigue en pie. ¿Para qué estás aquí? No en sentido abstracto, en sentido concreto y cotidiano. ¿Qué es lo que hace que tu vida valga la pena de una forma que tú reconoces desde adentro, no solo desde afuera? Si tienes una respuesta clara a esa pregunta, el trabajo es sostenerla y alinear más decisiones con ella. Si no tienes una respuesta clara todavía, el trabajo es empezar a buscarla con la seriedad que merece. No como un ejercicio de un domingo por la tarde, como una de las exploraciones más importantes que puedes hacer, porque de su respuesta depende en gran medida la diferencia entre una vida que se vive y una vida que simplemente se cumple. Esa diferencia no la produce el éxito externo, no la produce el reconocimiento, ni los logros, ni las circunstancias favorables. La produce tener una razón propia, auténtica y profunda para estar donde estás y hacer lo que haces. Eso es el Ikigai. No un diagrama, no una fórmula, una pregunta que merece toda tu atención y toda tu honestidad. Y que cuando finalmente la respondes de verdad, cambia todo lo que viene después.
Hay algo más que vale la pena explorar sobre el Ikigai antes de que este video termine, porque es la parte que más se pierde cuando el concepto se presenta de forma superficial. En Japón, el Ikigai no es una meta que se alcanza, es una práctica que se sostiene. La diferencia es importante. Una meta, cuando se alcanza, termina. Y cuando termina, si no hay algo que la reemplace con igual profundidad, deja un vacío. Una práctica, en cambio, no termina, se refina, evoluciona, se profundiza con el tiempo. Y esa naturaleza de proceso continuo es exactamente lo que hace que el Ikigai pueda sostenerse durante toda una vida sin agotarse. Eso explica por qué en Japón hay personas de 80 y 90 años que siguen activas, comprometidas y vitales de una forma que en muchas otras culturas resulta difícil de entender. No están persiguiendo una meta, están viviendo una práctica. Su Ikigai no es algo que van a lograr algún día, es algo que están siendo todos los días. Y esa distinción entre tener un propósito como destino y tener un propósito como forma de vida es una de las más profundas que el concepto japonés ofrece. En la cultura latina, la relación con el propósito tiende a ser más orientada a destinos, el éxito como punto de llegada, la estabilidad como meta a alcanzar, el reconocimiento como validación final de que el esfuerzo valió la pena. Y cuando esos destinos se alcanzan, muchas personas descubren que la satisfacción que esperaban no es tan duradera como imaginaban, porque los destinos, una vez alcanzados, dejan de ser fuente de motivación y si no hay nada más profundo que los sustente, el vacío regresa. El Ikigai resuelve eso porque no está en el destino, está en el camino. Está en la actividad misma, en el proceso de hacer algo que tiene sentido para ti, independientemente de si produce resultados extraordinarios o reconocimiento externo. La satisfacción que genera no depende de llegar a ningún lugar, porque ya está presente en el acto de estar en movimiento hacia algo que importa. Eso también explica por qué el Ikigai es tan resistente a las circunstancias adversas. Cuando el propósito de vida de una persona depende de factores externos, del trabajo que tiene, del estatus que posee, de las condiciones económicas que disfruta, cualquier cambio en esos factores puede derrumbar el sentido. Pero cuando el propósito está anclado en algo más interno, en quién eres y qué te importa de forma genuina, las circunstancias externas pueden cambiar sin que el sentido desaparezca con ellas. En Japón, esa resiliencia del propósito se ha documentado de forma notable en contextos de gran adversidad. Personas que perdieron trabajos, que enfrentaron enfermedades, que pasaron por pérdidas significativas, pero que mantuvieron su Ikigai intacto porque su propósito no dependía de las circunstancias que cambiaron. Y esa estabilidad interna, esa ancla que el Ikigai provee cuando todo lo externo está en movimiento, es uno de los beneficios más profundos y menos visibles del concepto. Piensa en las personas que conoces que tienen esa cualidad, que frente a las dificultades de la vida mantienen una estabilidad que otros no tienen, que no parecen desorientadas cuando las cosas cambian, que siguen teniendo energía y dirección aunque las circunstancias no sean favorables. Casi siempre cuando explores de cerca a esas personas vas a encontrar que tienen algo en común. Saben para qué están aquí. Tienen una razón clara y auténtica que organiza su energía y sus decisiones independientemente de lo que el mundo externo esté haciendo. Ese es el Ikigai en acción, no como concepto, como realidad vivida. Y la pregunta que queda después de todo esto es simple, aunque no fácil. ¿Qué vas a hacer tú con esta información? Puedes escuchar esto, encontrarlo interesante y seguir mañana exactamente igual que ayer. Eso es lo que hace la mayoría con cualquier idea, por poderosa que sea. La escucha, asiente y regresa a lo de siempre, porque lo de siempre no requiere el trabajo incómodo de hacerse preguntas honestas sobre qué quieres de verdad. O puedes hacer algo diferente. Puedes tomar una sola pregunta de las que mencionamos hoy y sentarte con ella de verdad, no 5 minutos entre una actividad y otra, con la atención y la honestidad que merece. ¿Qué es lo que haces donde el tiempo desaparece? ¿Qué es lo que la gente busca en ti sin que tú lo hayas ofrecido? ¿Qué harías
si el dinero no fuera la variable central de la decisión. Esa exploración hecha con seriedad es el inicio del camino hacia tu Ikigai. No el camino completo, el inicio. Y el inicio es lo único que puedes hacer hoy. Lo que sigue se construye después, un paso a la vez, con la claridad que va llegando a medida que te tomas en serio la pregunta. La vida que sientes que podría ser más tuya no está esperando que las circunstancias cambien, está esperando que decidas hacerte la pregunta que la mayoría nunca se hace. Y que te quedes con ella el tiempo suficiente para que aparezca una respuesta honesta. Eso es todo lo que el Ikigai te pide. La pregunta y la honestidad para responderla. Todo lo demás viene después. En Japón hay un proverbio que dice que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. El Ikigai funciona de la misma manera. El mejor momento para empezar a buscar tu propósito con honestidad fue cuando eras joven y tenías toda la vida por delante para construir desde él. El segundo mejor momento es hoy, con la edad que tienes, con las circunstancias que tienes, con la vida que ya construiste, que puede redirigirse aunque no pueda rehacerse desde cero. Porque el Ikigai no requiere que empieces de cero, requiere que empieces desde donde estás, con lo que ya sabes sobre ti mismo, con las pistas que tu propia historia te ha dado sobre qué te importa de verdad, con la honestidad de reconocer qué partes de tu vida actual resuenan con quién eres y qué partes simplemente son parte de lo que se esperaba de ti. Esa revisión honesta no es fácil. Puede revelar cosas incómodas, puede mostrarte distancias entre donde estás y donde querrías estar que no son sencillas de cerrar. Pero esa incomodidad, leída correctamente, no es una señal de que algo está mal. Es una señal de que estás en contacto con algo verdadero. Y lo verdadero, aunque incomoda al principio, es siempre el mejor punto de partida para construir algo que dure. Tu Ikigai está ahí, esperando que le des la atención que merece. Y el único momento en que puedes empezar a buscarlo es el mismo de siempre, ahora.